Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Cáncer de Mama dirigida por nuestro ponente, el doctor Juan Carlos Amamé Pérez Vargas, médico jefe del Servicio de Oncohematología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Samamé. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Correcto, muchas gracias por la invitación. Quisiera confirmar si me escuchan bien y ven la pantalla, por favor. ¿Me confirman, por favor? Se ¿Sí? visualiza perfectamente. Genial, perfecto, listo. Muchas gracias primero por la invitación. Si bien es cierto que ya no estamos en el mes de octubre, que es el mes dedicado específicamente para lo que es la concientización del cáncer de mama, una patología muy frecuente, como vamos a ver y ustedes ya conocen. Este tema de la labor de prevención y concientización tiene que ser 365, todo el año, no solamente vinculado a un solo mes ni a un solo color que es el color rosa que tenemos identificado. Entonces, por eso agradezco la oportunidad para poder dar en estos minutos una actualización sobre estos tópicos tan interesantes y que son de salud pública, como vamos a ver a continuación en lo vinculado a cáncer de mama. Vamos a hablar en esta presentación sobre un poco de cifras y valores, por qué está ocurriendo, por qué ocurre, cómo se diagnostica, hablar del tema de los subtipos de cáncer de mama, los estadios o las etapas, qué tratamientos disponemos, algo de prevención y algunos mensajes finales. A nivel numérico, podríamos decir que a nivel mundial, cáncer de mama se ubica en primer lugar, dependiendo de las cifras, hay algunas que son de 2022 que lo ponen en primero o segundo lugar. Sin embargo, si nosotros vemos en Latinoamérica, sí está en segundo lugar y en nuestro país también luego de cáncer de próstata. Pero fuera de próstata estamos hablando de la patología oncológica más común que ocurre en la mujer. Hay alguna literatura que habla que esto puede ocurrir en una de 8 mujeres, que podría ser la estimación que se considera. Hablamos que en nuestro país, dependiendo de la literatura, hablamos de 7.000 casos nuevos al año, de los cuales casi la mitad fallece, 3.000 fallecidos. La mayor cantidad de diagnósticos se hacen en estadios intermedios, estadio 2 y 3, como veremos, y un 10% en estadio 1, teniendo una edad pico 55 años, 50 años. Sin embargo, esta edad está migrando hacia una edad más inferior, dando más también, o viendo que hay un aumento en mujeres premenopáusicas alrededor de los 40 años. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, netamente por temas de políticas de prevención, también por falta de equipos, de recursos humanos y de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo está vinculado, como lo hemos visto este mes de octubre que hemos pasado, por el tema de mamografía, y también no solamente eso, sino también hábitos de vida saludables, que en combinación son los que nos van a permitir ayudar, llegar mucho más temprano a los diagnósticos para poder tener mayores tasas, opciones de curación. Eso, como le comentaba, ya viéndolo de otra perspectiva, 7.000 casos nuevos en nuestro país por año, 20 casos por día, 2.000 muertes por año. Y como podemos ver, son sus cifras un poco más recientes, las anteriores en el 2020, como les mencionaba. Cáncer de mama es el cáncer más común detectado en la mujer, seguido por cáncer de cuello uterino. Si nosotros ampliamos la perspectiva a nivel mundial, vemos que esto no es solamente, como les decía, en las cifras presentadas en barras, no es algo solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Casi se podría decir que el cáncer de mayor incidencia es el de mama, vinculado, y lo pueden ver ahí con el color rosado, que prácticamente el mapamundi se pinta de color rosa. ¿Qué estamos viendo también últimamente? Que tenemos muchos más diagnósticos, mucha más incidencia, como pueden ver este color casi fucsia, pero hay menor tasa de mortalidad, y esto lo pueden ver con este color rosa más tenue. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Básicamente ocurre porque tenemos mejores tasas o formas de poder detectar a tiempo, mayor investigación y desarrollo en fármacos, y obviamente el acceso a estos fármacos mucho más modernos. ¿Esto ocurre en todas las latitudes? No, esto no ocurre en todas las latitudes. Sin embargo, estas 3 características han cambiado radicalmente el concepto de lo que es cáncer de mama. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, básicamente no hay una sola causa, es multifactorial. Y puede ir desde la edad avanzada, entre comillas, porque ahora estamos viendo que hay un aumento también en mujeres, como digo, premenopáusicas, antecedentes familiares, no necesariamente. Vemos que el tema vinculado a genética o hereditario es menos del 15%, como lo mencionaremos más adelante. El tema de haber tenido una menopausia tardía o una menarquia temprana, obesidad, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, alimentación no óptima,
y el uso de anticonceptivos orales, lo cual no es una causa directa, pero se están investigando algunas posibilidades en ese sentido. Cuando uno habla de causa hereditaria, es una pregunta muy frecuente que nos hacen como personal de salud, nos indican, doctor, mi familiar tuvo cáncer de mama, mi mamá, mi abuela. La primera pregunta que debemos hacer es la edad. Si esto ocurre o ocurrió a edades mayores de 70, 75, 80 años, la posibilidad de que esté vinculado con un tema hereditario es bastante pequeña. Diferente es que haya una presencia oncológica a edades menores de 50 o menores de 40 años. De hecho, en el caso de Angelina Jolie, ella la ponemos como patrón iconográfico de lo que es el cáncer hereditario, que vuelvo a repetir, es solamente 10 a 15% de los casos, y ella no tuvo cáncer, sin embargo, su madre y su hermana, y su tía, mejor dicho, padecieron un cáncer de ovario y ella era portadora de un gen que es el gen BRCA. ¿No? Ella en mayo del 2013 menciona y comenta que ella era portadora del gen BRCA1, la cual predisponía en mayor predominio para hacer cáncer de mama y cáncer de ovario. Es por eso que ella decide retirarse las mamas y los ovarios en dos tiempos diferentes, en 2013 y 2015. De esa manera, ella era una previviente. Previviente es aquella paciente que no desarrolla enfermedad, pero que es portadora de una mutación que te vincula a mayor posibilidad de hacer cáncer. BRCA, solamente para completar la información, no solamente se vincula a mama y ovario, sino también a próstata y también a páncreas. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros sospechar esta posibilidad de que estamos ante un cáncer de mama hereditario? Pues básicamente si tenemos dos o más familiares de primer grado con cáncer, cuando el cáncer aparece a edades menores de 40 años, cáncer de ovario y o mama en dos generaciones continuas, o un caso de cáncer de mama en varones, lo cual también ocurre, pero solamente en un 1% de los casos. ¿Cómo podemos llegar a hacer el diagnóstico? Bueno, básicamente el diagnóstico, en esto estamos vinculados muchas especialidades, pero primero está vinculada a la parte de atención primaria y ginecología. ¿Por qué? Porque el paciente va a consultar por una presencia de un bulto, cambios en la piel. Va a depender esto de la edad. Si tienes una paciente que es menor de 40 años, ese bultito habría que hacer un seguimiento porque puede estar muy vinculado con la presencia de cambios hormonales. Y con el ciclo menstrual siguiente esto puede desaparecer. Sin embargo, si esta lesión o nódulo no desaparece más de 2 o 3 meses, deberíamos ir a una imagen. ¿Qué imagen se suele sugerir a edades menores de 40 años? La ecografía mamaria. Y no la mamografía, ¿por qué? Por la densidad mamaria. Recordemos que la mamografía es una radiografía de la mama, y si yo hago una radiografía, una mama densa, se caracteriza por estar presente en mujeres más jóvenes, lo que voy a ver va a ser una bruma blanca y no voy a poder ver una lesión, que es lo que nosotros buscamos y pretendemos. La ecografía sí nos ayuda a penetrar esa capa de densidad para poder ver si hay algún tipo de lesión sospechosa y, de ser el caso, ir a lo siguiente, que es la biopsia. La biopsia es importantísima realizarla. No hay muchos pacientes piensan que al hacer una biopsia la lesión oncológica de serla puede esparcirse, entre comillas. No es el caso. La biopsia la puede hacer o un radiólogo o la puede hacer un mastólogo, y puede ser de distintas maneras, pero principalmente biopsia core. La biopsia incisional o excisional, que era retirar el nódulo, ya no se sugiere. Más que por un tema de contaminación, por un tema que puede dejar algún tipo de tejido cicatricial, el cual nos puede dificultar a posteriori la visualización del nódulo. Y además, ¿por qué? Porque cuando se extirpaba antes la lesión, solamente con la sospecha se sacaba todo, no podemos ver algunas estrategias terapéuticas como lo que es la neoadyuvancia, que es el tratamiento preoperatorio, que nos ayuda a ver el comportamiento del tumor in vivo, en propio del paciente, antes de poder, cuando iniciamos tratamiento, y cómo comporta, y cómo responde, cómo reacciona al tratamiento ese tipo de tumores, y no ni siquiera in vitro, sino in vivo, que es mucho más importante. Si la biopsia es positiva, entonces sí, nosotros tenemos que ir a un estadiaje. Es fundamental el estadiar. ¿Qué significa el estadiar? El saber en qué estadio o etapa está el cáncer. A priori son cuatro: estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 es el estadio localizado, que es la enfermedad que está localizada netamente en la mama. 2 y 3 en mama, y también puede estar afectada la zona de la axila como afectación regional. El estadio 2 y 3 se llama afectación regional o también localmente avanzado. Y finalmente el estadio 4 es un estadio metastásico o avanzado, en el cual les adelanto un tópico, que sí disponemos de tratamientos no para curar, pero sí para poder controlar y cronificar la enfermedad. ¿Cómo podemos ubicar esos estadios? Necesitamos primero tomografías de tórax, abdomen y pelvis y una gamografía ósea. Es fundamental porque nos va a permitir ver los lugares donde se afecta ese tipo de tumores, que van principalmente a vísceras, es decir, a hígado, a pulmón, hueso
cerebro. Y por eso también la gamografía ósea se puede emplear. Si hay alguna duda, se puede ir por medio de una gamografía ósea o alguna tomografía que nos puede o incluso el PET, perdón, que nos pueden definir si hubiera dudas con la tomografía y gamografía para poder salir de dudas si hubiera un tema metastásico. Y importante el tema de la patología para poder hacer unas técnicas de inmunistoquímica, que como ustedes saben son técnicas de patología que son como unas tinciones especiales que nos permiten identificar datos adicionales, en este caso subtipos de cáncer de mama, que justamente son los que les presento. Cáncer de mama ya no es una única enfermedad. Cáncer de mama a priori tiene 4 subtipos: luminal A y luminal B, que son aquellos denominados hormonodependientes, que es el 70% de los casos. ER2 positivo, que es solamente un 20% y que implica que tiene una mutación en un receptor de membrana, que es el ER2, que activa una cascada de acción al núcleo que indica que la célula debe replicarse ad infinitum. Y finalmente el triple negativo, y se llama así porque no expresa receptor estrogénico de progesterona ni ER2. 1, 2, 3, triple negativo, y que es el 10% de los casos y que teóricamente tiene el peor pronóstico. Sin embargo, no lo es tanto así. O sea, sí tiene un pronóstico que no es óptimo, pero, por ejemplo, el ER2 también tiene un pronóstico negativo, el luminal B. Entonces, aquí es importante entender ante qué situación nos encontramos, porque para poder saber qué tratamiento vamos a poner, necesito conjugar en qué estadio está el paciente y en qué subtipo. Y lo de los estadios, los que les comentaba, ¿no? Los estadios 1, 2, 3 y 4, en principio, siempre es importante definir que el estadio 1 es el estadio localizado, el estadio 2 y 3, afectación regional por la axila, que implica que también se puede denominar localmente avanzado, y el estadio 4 o avanzado o metastásico, que implica la afectación de vísceras a distancia, en el cual no puedo curar, pero sí controlar y cronificar. Es importante la verdad cronificar porque hay pacientes actualmente con enfermedad metastásica que tienen sobrevidas más de 10 años y hacen su vida absolutamente normal, que es un concepto muy importante para tener en cuenta no solamente desde la oncología, sino con la medicina. Y bueno, los estadios, obviamente también, si yo junto lo que esos estadios con el tema de sobrevida, me van a dar una idea de cuánto puede acercarse un paciente a la supervivencia. ¿Y qué es el estadio 0? Es un cáncer in situ, es decir, cuando es una neoplasia que no ha traspasado la membrana basal y por ende no se considera una neoplasia invasiva per se, pero sería un paso previo, un precáncer se podría decir. Cuando diagnosticas en estos casos, no se usa quimioterapia, pero sí cirugía, a veces radioterapia y también tratamiento antihormonal, si expresará receptores hormonales, que como vemos es la mayoría. Aquí nos metemos al tema también de qué tratamientos disponemos. Nosotros disponemos actualmente de muchos tratamientos, no solamente la cirugía. Antiguamente solamente teníamos la cirugía y una cirugía muy amputante. Hoy en día podemos hacer cirugías conservadoras, es decir, sacar la enfermedad sin sacar toda la glándula, teniendo óptimos resultados oncológicos, que la idea es que no regrese la enfermedad. La cirugía ya no se tiene que sacar la mama contralateral de prevención, eso no es dable, solamente en esos casos se dan cuando hay, como les mencionaba, mutación genética, que eso ocurre en 10 a 15% de los casos. Entonces, la opción quirúrgica es fundamental, pero no necesariamente se tiene que empezar con ella. A veces hay tumores, estadios 2, estadios 3, ER2 o triple negativos, los cuales podemos dar un tratamiento preoperatorio para que la enfermedad reduzca o desaparezca y luego ir a cirugía. No hemos todavía abolido la opción quirúrgica, no, por el momento, porque hay hipótesis que dicen que en los próximos años la podríamos en algunos casos abolir. No hemos abolido la cirugía, sin embargo, la estamos acomodando al estadio y al subtipo que tenemos al frente, sabiendo que muchas veces podemos dar un tratamiento de quimioterapia preoperatoria para poder hacer que el tumor se reduzca y o desaparezca y luego ir a la opción de cirugía. Y luego, si es necesario, ir a la opción de radioterapia. Y a partir de ahí, otras opciones de tratamiento de mantenimiento. Ya no solamente está la quimioterapia, también está la terapia hormonal, la terapia dirigida, incluso la inmunoterapia, que significa, o es una terapia que se basa en manejar o atacar las células tumorales por medio de nuestros propios glóbulos blancos o leucocitos, que nos parece lo más natural del mundo. Esto es una secuencia que puede compilar o compila el manejo de los últimos 50 años de cáncer de mama, o más, que vamos desde las cirugías radicales hasta actualmente ser lo más precisos con terapias dirigidas hacia una sola mutación que puede expresar una célula tumoral para poder tener resultados mucho mejores. Nosotros en el manejo, como les comentaba, nosotros tenemos que conjugar los subtipos con los estadios. A partir de esto yo puedo saber si un luminal A estadio 1 le puedo dar quizás solamente la cirugía y algo de tratamiento hormonal. Si es un luminal B estadio 2 o estadio 3, le tengo que dar, por ejemplo, quimioterapia preoperatoria, luego cirugía, luego radioterapia y luego hormonoterapia, e inclusive también ahora terapia dirigida, más vinculada con hormonoterapia un poco más moderna.
Hay estudios ahora inclusive que si hablas un luminal B, estadio 3 de debut, en vez de quimioterapia, puedes dar quimioterapia preoperatoria conjuntamente con inmunoterapia para luego la cirugía, radioterapia y hormonoterapia de mantenimiento. En un triple negativo, quimioterapia más inmunoterapia de debut si es un estadio 2 o un estadio 3. Entonces, a partir de estos dos, nosotros como oncólogos podemos conjugar. Solamente como oncólogos no, tenemos que trabajar en equipo conjuntamente con los cirujanos, con los compañeros de radioterapia, con los compañeros también de paliativos, de radioterapia, de radiología, etcétera. Tenemos que trabajar esto en común y en conjunto, poniendo siempre el paciente por algo que nosotros siempre sugerimos, que es el manejo multidisciplinario o en comités de tumores o tumor boards dentro de cada dos hospitales. Esta imagen la traigo porque, dependiendo cómo se puede ver, alguien me puede decir que está viendo un pato o alguien me puede decir que ve un conejo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque siempre está la pregunta de qué es mejor, la prevención o la detección, o es una u otra. Entonces, solamente para comentar que puede ser un pato o un conejo dependiendo de cómo lo ves. Y es decir, la prevención o la detección para mí son conceptos complementarios. ¿Por qué? Porque van de la mano. Es decir, si yo prevengo, ¿y cómo puedo prevenir? Hábitos de vida saludables, ejercicio, deporte, alimentación, evitar sobrepeso, etcétera. De esa manera puedo poner de mi parte para evitar desarrollar una patología. Sin embargo, hay veces de que a pesar de ello se puede puede desarrollarse una enfermedad oncológica como el cáncer de mama. Entonces, ¿qué nos ayuda? En la detección precoz. ¿Cómo? A partir de lo que es el autorreconocimiento, o también llamado autoexamen. Toda mujer y todo varón inclusive, no solamente vinculado a mama. Ahora estamos en el mes de noviembre o Movember, que nos estimula la salud masculina oncológica, y es que también examinar la zona de testículos y demás. Pero regresando al caso de la mujer en cáncer de mama, el autorreconocimiento, el autoexamen, que implica en mujeres premenopáusicas, una semana después de haber terminado la menstruación, revisarse las mamas. Como ya habíamos dicho, pueden encontrarse nódulos o bultitos, es lo más normal. Pueden ser fibroquistes, pueden ser algún nódulo vinculado a un fibroma o un quiste para la patología fibroquística, que es muy común en las mujeres, y lo que se tiene que hacer en esos casos es simplemente observar, nada más. Es ver o detectar este bultito y saber de que el bultito está, por ejemplo, en la mama derecha, y si al mes siguiente desapareció no hay ningún problema, que es lo más común, que puede ser con el ciclo menstrual, pero de estar presente todavía en 2 o 3 meses, quizás levantar la mano, acudir a mi centro de salud, para donde me podrían ver la opción de hacer una ecografía que me pueda ayudar a ver ante qué me puedo encontrar si tengo menos de 40 años. Si tengo más de 40 años, bueno, perdón, más de 50 años y ya soy postmenopáusica, definir una fecha al mes para poderme hacer el autoexamen. Se sugiere más o menos que sea de la fecha del cumpleaños para que uno no se pueda olvidar, pues todos los 7, todos los 14. Y de esa manera, si se encuentra un nódulo, ahí sí, quizás dar una chance o no, porque ya no hay un componente hormonal que con el siguiente ciclo menstrual se va a desaparecer. Si hay un nódulo, consultar inmediatamente con el médico del centro de salud más cercano para que a su vez se active todo el flujo, que sería médico del centro de salud, imagen, biopsia y luego ya mastología conjuntamente con oncología médica. La mamografía, entender que es obligatoria hacerse a partir de los 40 años. Y si se pudiera, siempre en complemento con la ecografía, sobre todo si hay patología de densidad mamaria, que es lo que uno tiene que tratar de evitar, porque puede ser un gran confusor. Lo que les mencionaba, si nosotros hablamos de factores de riesgo, si me dicen, ¿cómo puedo prevenir? Pues es lo mismo, es ver la copa medio llena o medio vacía. Si me dicen que la obesidad es un factor de riesgo, entonces debo evitar la obesidad. Si el tabaco es un factor de riesgo, debo evitar el tabaco. Asimismo, el tema del alcohol, el sedentarismo, evitar todo esto que nos va a permitir cuidarnos desde el punto de vista de la prevención, que es la herramienta que está en nuestras manos, porque finalmente no podemos modificar nuestros genes. ¿Qué estamos viendo? Les mencionaba, muchos más casos en mujeres jóvenes, y eso es lo que nosotros estamos ahora trabajando y abocados. Prevenir, viendo de una manera, ya lo había mencionado, de una manera mucho más estricta, el peso, en la actividad física, el alcohol, ni siquiera con moderación. Los últimos estudios hablan que alcohol erradicarlo. El tema de la lactancia materna como un factor protector se comenta que puede ser, pero tienes que dar más de 6 meses de lactancia materna exclusiva a más de 4 hijos. Difícil de poder hacerlo como corren los tiempos hoy en día. Lo del tema de píldoras anticonceptivas o medicación anticonceptiva, no hay estudios, hay algunos que lo sugieren, otros que no. Hay un estudio último que ha salido que con los anticonceptivos de depósito aparentemente podría haber una vinculación mayor, pero son posibilidades, no es todavía certeza, lo vamos a ver próximamente a lo largo de los siguientes años, que habrá más información al respecto, ¿no? Y el tema de los chequeos, básicamente, que es importante tenerlo en cuenta. Como dijimos, las edades están a partir de los 40 años, el tema de las mamografías.
es importante que se sugiera a partir de esa edad y sobre todo ya a partir de los 45 en adelante. ¿Hasta cuándo? Generalmente el punto de corte se pone 70 años o si el paciente todavía sigue activo se puede ampliar un poquito más de los 70 años. Mencionar lo de los 40 años que ya les había dicho. Y entonces, lo que, como para ir, digamos, empezando a resumir, cómo detectar tempranamente el cáncer, si es una chica de entre 20 y 30 años, con su autorreconocimiento. A partir de 30, 40 o 39, autorreconocimiento y algún bultito sospechoso, la ecografía. Si es más de 40 o 50, autorreconocimiento, mamografía una vez al año más menos ecografía, 50 70 bultito, también imagen mamaria con mamografía, y más de 70 la mamografía que sería electiva. Y en estos casos, obviamente, siempre pudiendo complementarlo con el tema de las biopsias. Una sugerencia muy propia que yo estoy haciendo a raíz de ver que están aumentando los casos de cáncer de mama, generalmente a edades de 40 años, 35, 40, sería la posibilidad, es un tema que no está en guías, tengo que hacer el aviso, es un tema de una sugerencia propia mía, de hacer una ecografía mamaria cada 2 o 3 años a partir de los 35. Es una posibilidad de poder hacerlo, no, insisto, no está en guías, es muy probable que quizás en las siguientes guías no podamos tener esas novedades, pero esto lo sugiero por, como menciono, la disminución de edad de diagnóstico de las neoplasias mamarias que estamos viendo cada vez más frecuentemente. Hay algunas herramientas virtuales que nos pueden ayudar conjuntando datos para ver la posibilidad de generar un cáncer de mama, en que ven la edad de la mujer, la raza, las posibilidades de herencia, pero todavía son cosas que no son exactas. Sí tenemos la inteligencia artificial que está entrando, sí, pero por medio de las imágenes. De hecho, hay algunos estudios que hablan que la mamografía nos permite una mamografía versus leída por una inteligencia artificial versus por un ojo humano, la mamografía leída por una inteligencia artificial ve muchos más casos, detecta muchos más casos y su nivel de fiabilidad incluso es hasta 20% o 30% mejor que el ojo humano. Y se entiende, porque obviamente el ojo humano tiene un tope, tiene un límite, el ser humano tiene también cierto cansancio, etcétera. En cambio, la máquina solamente lee y una vez bien entrenada va a detectar incluso mejores imágenes sospechosas que un ojo humano. Eso todavía no lo tenemos nosotros por el momento como tema estándar, pero en los próximos años seguramente se va a dar. Incluso ya hay algunos algoritmos que mencionan que si no se ve nada en la mamografía, ya viendo algunos parámetros, la inteligencia artificial puede predecir la aparición de algún tipo de neoplasia. Esto todavía no es digo sea ciencia ficción, pero todavía cuesta o va a costar que eso ya se disponga en nuestros hospitales. Incluso hay tecnologías que hablan de poder portar hasta sujetadores o sostenes que tengan una ecografía en tiempo real para poder ver cómo se comportan determinados tipos de nódulos. Claro, esto ya suena a ciencia ficción, sin embargo son estudios que se hacen en el MIT, por ejemplo, y que están publicados para poder ver de llegar mucho más antes al diagnóstico. ¿Por dónde vienen los temas de diagnóstico precoz o de ultra precoz? Vienen por esto, por el tema de lo que es el determinar o hallar el ADN circulante tumoral. Esto se puede hacer, sí se puede encontrar en el torrente sanguíneo. Hay trazos de ADN tumoral circulante que se puede manifestar muchísimos años antes de generar un nódulo visto en una mamografía, en ecografía o una tomografía, y eso es lo que nosotros tenemos que identificar, inclusive hasta con leche materna. Estos son estudios que son justamente el año pasado, donde grupos españoles ya nos avisan y nos ven que ya se podría inclusive estar adelantando el diagnóstico hasta 10 años antes sin que haya nódulos, solamente encontrando ADN circulante tumoral en leche materna o inclusive en sangre. Se habla del tema de test de saliva también. Quizás en unos años, así como teníamos la prueba del COVID, podríamos ir a hacernos algunas pruebas para poder detectar tempranamente esa predisposición. Eso, insisto, nuevamente, es la siguiente vez que uso la palabra ciencia ficción, pero es algo hacia lo que caminamos y que creo que nos va a ayudar mucho porque estamos migrando hacia diagnósticos ya no tempranos, sino hipertempranos. Como dato adicional, mencionar que nosotros en el tema del CIS ocupamos el segundo lugar de diagnósticos, inclusive yo creo que esas son datas antiguas, y eso siempre hay un decalaje de 7, 8 años en esas cifras, pero si nosotros vemos o cifras ya mucho más recientes, seguramente veremos que fuera de los pacientes que están en salud, esta cifra de pacientes que se tienen en el sector público CIS van a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque disponemos ahora muchas más unidades oncológicas o centros oncológicos que pueden ser desde unidades, servicios o departamentos de oncología en todo Lima metropolitana, lo cual nos ayuda a que nuestros pacientes puedan ser derivados ya no solamente a un solo centro como años anteriores, y el cual sigue funcionando, que es el Instituto de Cáncer, que es muy competente y muy bueno. Sin embargo, el instituto debe estar desarrollado o debe estar generalmente vinculado a patologías más complejas. La patología común oncológica puede ser vista y debería ser vista en centros oncológicos
basados en hospitales generales. A saber, tenemos en la zona sur Villa El Salvador, María Auxiliadora, en la zona de Lima Centro, el Loaiza, 2 de Mayo, Santa Rosa, está Cayetano en norte, está Coyique también en la zona norte que está en Comas, Hipólito Unanue en el este, Callao en la zona de Callao. Tenemos también ahora, empezando ya una unidad oncológica en San Juan del Urigancho. Entonces vemos que hay la oferta oncológica de seguros públicos SIS está ampliándose mucho más para beneficiar más al paciente. El paciente antes tenía que desplazarse desde la zona norte hasta algún lugar ubicado, hasta el instituto, y hoy en día ya puede tener las atenciones dentro de su propia jurisdicción y centro de salud más cercano. Y eso no solamente a nivel Lima, a nivel de Perú también. Tenemos cada vez más unidades conjuntamente con los institutos regionales de cáncer, que es el IREN Norte, que está en La Libertad, el centro en Junín y el sur en Arequipa. Pero más allá de estos centros regionales vinculados a cáncer, tenemos ya hospitales MINSA y Salud que pueden tener este tipo de capacidad de manejo oncológico sin ningún tipo de problema. Solamente para poder ir terminando, que debemos seguir insistiendo en que es el tema de la detección precoz y entender que, como les digo, el cáncer de mama es el más común en nuestro país, en la población femenina. No tenemos una causa conocida por la hereditaria, solamente 10 a 15%. Al menos entender que hay 4 subtipos o razas o subtipos que nos hacen entender que estos tienen pronósticos y manejos diferenciados que nos ayudan a entender mejor al cáncer de mama y poder tener esas cifras tan elevadas de no solamente tratamiento y manejo, sino también inclusive hasta de curación. En la prevención, saber que con las imágenes mamarias a partir de 40 años con la mamografía son fundamentales, y menos de 40 valorar la ecografía cada 2 o 3 años. Esto según lo que yo menciono, sugiero, no como guías. La detección precoz, que está mirando cada vez a ser más ultra precoz, disponemos de muchos más centros oncológicos en Lima y esto nos da mucha mayor esperanza para poder manejar esta enfermedad. Recordad que en el mes de octubre que hemos pasado, no solamente es el 19, que es el Día Central del Cáncer de Mama, sino también tenemos el día 13, que es vinculado a cáncer de mama metastásico, y el día 7 a cáncer de mama en varones. Era lo que les quería comentar ahora en estos minutos y les agradezco la atención y quedo dispuesto por si hubiera algún tipo de pregunta o de consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Samamé. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden hacer en el apartado del chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Mira, en principio creo que incidir en lo que comentábamos ahora último, ¿no? Cáncer de mama hoy en día es una patología muy común y que se puede manejar y se puede tratar de una manera crónica, ¿no? Creo que aún seguimos teniendo casos muy fuertes. La semana pasada tuvimos en el hospital una paciente venezolana que llegó con una lesión muy extremadamente grande, sangrante, infectada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, y estos casos estoy seguro que muchos de los que están escuchándonos lo ven, lo escuchan, entonces, ¿cómo podemos ayudar? Y creo que lo que tenemos que hacer es tener vías de derivación mucho más rápida entre atención primaria y los hospitales, e inclusive ver manejos dentro de los hospitales para ser más expeditivo, porque a veces los hospitales son tan grandes que entran a una determinada área, no sé, ginecología, emergencia, gineco-onco, si los tuvieran, y a partir de ahí hay algún tipo de demora no voluntaria por el médico, sino a veces por el tema de las citas, o también puede ser por temas burocráticos de que la activación del CIS, que tienen que ir a su centro de salud. Entonces, estos puntos tenemos que empezar a ver de generar vías mucho más ágiles para que estos pacientes, una vez identificados en cualquier tipo de segmento, tengamos que en esos casos evitar un poco la burocracia para que nuestros pacientes puedan beneficiarse prontamente de atenciones y evitar esos casos que estoy seguro que todos tenemos en mente. Lo de la semana pasada fue algo que nos movió a todos y que eso estamos ya trabajando con esta paciente, pero estoy seguro que esto no es solamente situación nuestra, sino situación de día a día de todos los que están aquí conectados en la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Como no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Samamé. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Encantado, a sus órdenes, y muchas gracias a todos por haberse conectado. Hasta luego, gracias.